Intensa nevada, varios pasos fronterizos entre Argentina y Chile se mantienen cerrados debido a la nieve que cae desde hace una semana en la región. Debido a este temporal en la provincia argentina de Mendoza, un centenar de personas tuvieron que ser evacuadas. Coalición sindical inicia movilizaciones para exigir un cronograma electoral. Autoridades de Mérida refuerzan el monitoreo sanitario preventivo en la entidad tras detectarse la semana pasada hantavirus en el estado Anzoátegui. Jade Delgado está en el lugar y nos trae el reporte. Jade. Las autoridades sanitarias indicaron que en la entidad andina no hay casos positivos ni sospechosos de hantavirus. Sin embargo, hace el llamado a la calma e indicó que continúan y han reforzado la vigilancia epidemiológica en las diferentes zonas que comprende la región andina. Esta madrugada un autobús ejecutivo donde viajaban 60 pasajeros se incendió en la autopista regional del centro. Sandino Yaguare con el adelanto. Sandino. Así es, un desperfecto eléctrico habría sido la presunta causa del incendio registrado en este autobús expreso donde viajaban 60 personas y que afortunadamente ninguna de ellas resultó lesionada. Esta unidad tenía como destino la ciudad de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. Gracias, Sandino y Jade Delgado. En otras informaciones, hoy también en la emisión meridiana tendremos habitantes del edificio Epsilon en San Martín temen quedar en la calle ante el deterioro de la estructura. En Cojedes, habitantes del sector Centro 1 denuncian que tienen varios años viviendo entre aguas servidas. Terremoto de 7.1 en Japón dejó varios fallecidos luego del colapso de un centro comercial donde estaban decenas de personas atrapadas. En los deportes, nuevos compromisos vinotinto. La selección absoluta anunció sus primeros amistosos de este ciclo mundialista. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos buenas tardes y bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero Televen. Héctor Matos y su servidora Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, mi querida Claudia. Amigos, un placer acompañarles como siempre y llevarles todos los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. En medio de la crisis por el conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, el petróleo venezolano se ha convertido en el gran salvavidas de las refinerías en Estados Unidos, disparándose el flujo de crudo nacional hacia la costa del Golfo estadounidense. Según datos federales, citados por el diario The Texas Tribune, las importaciones pasaron de 110,000 barriles diarios en enero a más de 575,000 barriles al día en junio. Se trata de la cifra más alta registrada desde 2018. La razón principal, la parálisis del suministro desde Oriente Medio tras el cierre del estrecho de Hormuz, que dejó sin su principal proveedor a la industria energética norteamericana. Las plantas procesadoras de Texas son las más beneficiadas, recibiendo el 43% de los envíos venezolanos, seguidas por las refinerías de Luisiana, Mississippi y Delaware. Sin embargo, los analistas prevén que este acelerado crecimiento comience a estabilizarse. Actualmente la producción en Venezuela ronda el 1,000,000 de barriles diarios y se proyecta un techo de 1.15 millones para el próximo año. Especialistas señalan que para regresar a los picos históricos de 3 millones de barriles diarios de hace 2 décadas, se necesitarán miles de millones de dólares y varios años de inversión, estimando resultados significativos hacia la década de 2030.
A esto se suma la incertidumbre tras los devastadores terremotos del mes pasado. Aunque las zonas petroleras no sufrieron daños directos y operan con normalidad, la desviación de recursos públicos para la reconstrucción podría ralentizar el ritmo de la industria. El rumbo de la agenda bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela está marcado por la estabilización económica y el eventual fortalecimiento de la democracia. Así lo afirmó el politólogo y exdirector de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, Eduardo Valero Castro. Lo que hemos visto todos estos meses y vamos a seguir viendo es un progresivo desescalar en lo que fueron las sanciones algunos años atrás, especialmente las sanciones cuando hubo el gobierno, la primera administración del presidente Trump, de manera de que pueda abrirse mejor espacio. Lo que hemos visto en estos últimos meses ha sido el tema financiero, el tema bancario, en buena medida para que la economía del país pueda regresar a una senda de prosperidad. Hay un interés especial por ello, en buena medida porque el país converge en que hay que volver a crecer. Y por supuesto está un tema bastante delicado e importante, que es volver a poner en sintonía a los diversos actores políticos que existen en el país. Valero Castro enfatizó que la recuperación económica demanda una sintonía real entre la política interna y las exigencias internacionales, por lo que el éxito de la dinámica bilateral dependerá de diversos pasos que posiblemente se vean reflejados en los próximos meses. Y el Tribunal Supremo de Justicia acordó una protección cautelar que ordena el reinicio de las operaciones productivas de la empresa de servicios Halliburton de Venezuela. La decisión del alto tribunal subraya que los activos de la empresa resultan fundamentales para la cadena de hidrocarburos, por lo que su paralización afecta intereses superiores vinculados a la industria estatal. De esta forma se habilita a Halliburton para administrar y utilizar sus equipos e instalaciones, mientras avanza el litigio principal de la demanda de sus extrabajadores. Esta empresa, considerada como la segunda mayor compañía proveedora de servicios petroleros, estuvo presente en el país desde 1938 hasta el 2020, cuando cesó sus operaciones. Habitantes del edificio Epsilon, ubicado en el sector San Martín, aquí en Caracas, temen a quedar en la calle ante el deterioro de la estructura de su inmueble. Sin recursos ni un lugar alternativo a donde trasladarse, los vecinos hacen un llamado a las autoridades del Estado para que intervengan en la edificación antes de que ocurra un colapso. Manuel da Silva estuvo presente y nos ofrece el reporte. Nosotros somos aquí un edificio de 8 pisos donde vivimos 11 familias. Particularmente tengo 60 años aquí viviendo. Cuando nos dieron la etiqueta de rojo donde estábamos con unas vigas comprometidas, pues eso era para que no estuviéramos acá. Sin embargo, mi familia permanecemos aquí, tenemos animales, niños, mi hija que, enfermita, pero todos estamos aquí, primero porque no tenemos para dónde ir. Y segundo, que cuando vimos que nuestros vecinos buscaron sus familiares para donde dirige ellos, algunos están por aquí cerca, Casa de la Cultura, Módulo de Salud, sus suegros, sus amistades. Esas mismas noches, en 2 ocasiones, entró aquí al edificio Epsilon, los tuvimos que sacar. A las 3 de la mañana venían a invadirnos. Un policía que vive aquí, él mismo llegó a las 3 de la mañana luego de una guardia y encontró una familia, el hombre, la mujer y el niño en brazos, para meterse a los apartamentos porque aquí no había nadie. Vamos a mostrarle aquí cómo se encuentra actualmente lo que es el edificio Epsilon. Como pueden ver en las imágenes, acá está lo que es la etiqueta roja, que por supuesto dice prohibido quitar la etiqueta y el nombre del edificio. Este edificio cuenta con 8 pisos, es un apartamento por piso, se puede reducir a 8 familias, pero obviamente acá viven más de 8 familias. El edificio estructuralmente, como lo pueden ver, a simple vista no se ve tan afectado, pero sí los negocios que están afuera. Vamos aquí a tomar las declaraciones rápidamente. Me dice su nombre y apellido. María Elena García. ¿Usted no teme al pasar en este edificio, estas condiciones? Horrible, es horrible, pero me da mucho miedo. Y llego aquí y empiezo a llorar o a temblar, porque es feo. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado usted actualmente? Bueno, mientras se logre solucionar, ¿no? Esto que pasa. Yo trabajaba haciendo dulces y hay una señora que me prestó la casa y lo estoy haciendo allá. Y en otra señora que me prestó también su casa y estoy durmiendo allá.
O sea, no está durmiendo aquí actualmente. Escuchamos palabras de los vecinos del edificio Epsilon. Vamos ahora a bajar porque no solamente están afectados los apartamentos, sino que también están afectados los locales. ¿Cuántos locales hay? 4 locales. Son 4 locales afectados que están acá en lo que es en la parte principal de lo que es el edificio. Como pueden ver, la Santa María obviamente están totalmente cerrados. Son 4 también los locales afectados en este edificio, además de los 8 pisos, los 8 apartamentos que tiene este edificio ubicado en lo que es la avenida principal de San Martín. Nosotros vamos a ir haciendo recorrido por lo que es este sector para llevarles a ustedes información. La invitación es que sigan en sintonía de Televen. Adelante. Gracias, Manuel, por el reporte. Y familiares de presos políticos cumplieron este lunes 200 días en vigilia pacífica frente al centro penitenciario Rodeo 1 para exigir la libertad inmediata de sus seres queridos. A lo largo de estos 6 meses, familiares de los detenidos han denunciado aislamiento, tortura, falta de atención médica, incomunicación de los detenidos. A través de una lectura colectiva reiteraron 4 peticiones centrales: la liberación inmediata como una medida humanitaria, la protección integral a su salud, la evaluación independiente de los recintos por parte de organismos internacionales y rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos. Advirtieron que la reciente crisis tras los terremotos empeoró las precarias condiciones dentro de los penales, aumentando los riesgos para quienes están bajo custodia del Estado. Familiares de 12 ciudadanos italo-venezolanos detenidos en el país acudieron directamente al gobierno italiano para exigir su intervención. Piden que se garantice el respeto a sus derechos humanos y se logre su liberación inmediata. La petición fue entregada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia en Roma. Allí, representantes de los familiares fueron recibidos por la Unidad de Crisis para Italianos en el Exterior, donde expusieron la delicada situación que atraviesan los 12 ciudadanos detenidos y solicitaron una postura diplomática más firme por parte de las autoridades italianas. Hasta el momento, la Cancillería italiana no ha emitido un comunicado oficial sobre las acciones diplomáticas que tomará tras esta reunión. Y la coalición sindical se concentró esta mañana en la fuente de la Plaza Venezuela solicitando una hoja de ruta electoral. Mardoley Prin nos cuenta más. Adelante, Mardoley. Sí, muchísimas gracias. La coalición sindical ha presentado una hoja de ruta principalmente que se realicen elecciones presidenciales para este año. Hablamos con José Patines. Bueno, la exigencia de la coalición sindical y de la sociedad civil y estudiantes en Venezuela es un cronograma electoral, la ruta más corta para un cronograma electoral y así llegar este mismo año a unas elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Por qué? Porque el movimiento laboral de Venezuela necesita sentarse a hablar con un presidente electo por la gran mayoría de los venezolanos de los temas salariales, sociales y políticos de este país. Queremos legalidad, pero también queremos que se respete el voto de todos los venezolanos. Bien, escuchaban las declaraciones de José Patines. Se espera que ellos acudan al Poder Electoral para presentar esta exhortación y también han hablado de movilizaciones para el 1 de agosto. Con esta información regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley. Y un número considerable de personas falleció luego que quedaran atrapadas en un centro comercial de la ciudad japonesa de Kashima, que se derrumbó tras un fuerte terremoto de 7,1. Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas. De acuerdo con las autoridades, 12 viviendas se derrumbaron y en 4 de ellas hubo habitantes atrapados en su interior. El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos indicó que no existía riesgo más allá de las costas locales y posteriormente levantó la alerta. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, más información de interés para todos. Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Albert Einstein. Marinos petroleros que sirven al complejo criogénico José Antonio Anzoátegui de Barcelona denuncian presuntos despidos injustificados en el área. Piden sea respetada la inamovilidad laboral. Nuestro compañero Jesús Albino nos amplía los detalles.
Gracias. Efectivamente, los profesionales marinos señalan que fueron despedidos sin previo aviso. Ellos estaban realizando sus jornadas de rutina en el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona cuando fueron notificados que deberían abandonar las embarcaciones por presuntos despidos injustificados. Escuchemos. Después de 9 años continuos, llegan y nos despiden sin darnos una justificación. ¿Por qué el despido? Somos 36 padres de familia que quedamos en la calle. Nosotros el trabajo que realizábamos era atraque y desatraque a los buques petroleros. Aparte de eso, también haciendo una parte comercial, cuando nos decían que teníamos que hacer un desatraque o un atraque de buques comerciales, pero más que todo nos amparábamos era en el contrato petrolero. Los trabajadores marinos señalan que continuarán realizando las respectivas denuncias ante los entes correspondientes hasta lograr el reenganche de los 36 trabajadores que, según ellos, fueron despedidos de manera injustificada. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos en los estudios en Caracas. Gracias por el reporte. Y la Autoridad Única de Salud del Estado Mérida, Moraima Salazar, confirmó que esa entidad se encuentra libre de sospecha de contagios de casos de hantavirus y reafirmó el despliegue del protocolo de vigilancia epidemiológica. No, ninguno se ha registrado. Sin embargo, tenemos como norma pues de que todos estos pacientes que lleguen con fiebre, con escalofrío, con alguna sintomatología que nos pueda establecer como un caso sospechoso, será, por supuesto, puesto en observación de vigilancia epidemiológica. Asimismo, indicó que mantienen activo el protocolo de vigilancia epidemiológica para proteger tanto al personal de la salud como a la ciudadanía. Las medidas sanitarias que tenemos que tener, el lavado activo de manos y en nuestros centros de salud, pues el mayor rigurosidad en la protección, sí, del personal médico. Sin embargo, allí estaremos nosotros en la promoción y prevención de salud, dando estas actualizaciones, estas capacitaciones a nuestro personal y a la población general, pues mantener la calma y, sin embargo, bueno, estar pendiente ante cualquier eventualidad. Sobre todo nosotros sabemos que tenemos y radica acá la fiebre hemorrágica venezolana, que es nata de nosotros, pero que se suscribe en el estado Barinas. Sin embargo, Barinas colinda con el estado Mérida, pues nosotros estamos en esa vigilancia epidemiológica. Las autoridades reiteran el llamado a la calma. Sin embargo, si usted presenta síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos y dificultad para respirar, es importante que acuda de inmediato al médico más cercano a su comunidad. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. En horas de la madrugada de este martes, un autobús ejecutivo donde viajaban 60 pasajeros se incendió en la autopista regional del centro. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene el reporte. Así es, cerca de las 4:15 de la mañana, a la altura del kilómetro 136 de la ARC, sentido Valencia-Maracay, se incendió esta unidad de transporte y donde, debemos decir, afortunadamente los 60 pasajeros que venían a bordo pudieron salir a tiempo y sin lesiones. Según indicó Wilder Palermo, quien es presidente de Invialca, la causa preliminar obedece a un desperfecto eléctrico. La unidad, como observan en las imágenes, fue consumida por el fuego y, de acuerdo al informe de los bomberos de San Joaquín, quienes realizaron las labores para extinguir las llamas, el bus quedó o tuvo pérdida total. Ya para finalizar, es importante precisar que este autobús expreso partió desde la ciudad de Coro, en el estado Falcón, y tenía como destino la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias por el reporte. Y el presidente de la empresa de telecomunicaciones ThunderNet, José Domingo Lacandia, dio a conocer que la compañía contribuyó a mantener la conectividad a Internet tras la rotura del cable óptico submarino que afectó el servicio en todo el país. Nosotros ya teníamos una ruta de más de 2.600 kilómetros que va al norte de Santander. Nosotros, como otra empresa más, teníamos esta red de fibra lista, disponible, configurada con un DWMIP para estas latencias, y simplemente en un lapso no mayor a una semana, con toda la permisología que se dio pues debido a esta emergencia, pusimos en funcionamiento 1.6 terabytes, que si bien más o menos Venezuela perdió alrededor de 4 o 5 terabytes con el tema del cable submarino,
aportaba un porcentaje importante de 1.6 teras para alivianar esta solución y dejarnos a nosotros, en el caso de Tonderne, en el 100% operativo. Lacandia explicó que los trabajos de reparación de la fibra transatlántica son realizados por expertos capacitados. Además dejó en claro que estas rutas submarinas permiten mantener la comunicación mundial. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Habitantes del sector Centro 1 de la comunidad 5 de Julio de Tinaco, en Cojedes, denuncian que tienen varios años viviendo entre aguas servidas. Nuestra corresponsal María Yacivit Bolívar con los detalles. Sí, muchas gracias por el contacto que establecemos a esta hora, y es que son aproximadamente 20 familias las que habitan en este sector, específicamente en la calle Monseñor Sixto Sose, que se ven afectadas con esta problemática que tiene aproximadamente 10 años. Hacen 10 años que estoy padeciendo con ese problema de esa cloaca, porque se me mete el agua por el inodoro, por las cosas de los baños, y tengo que estar pendiente, incluso por la poseta, buscar también a salir, y se me llena toda la casa. Yo no duermo de noche porque cada vez que caen esas lluvias, yo padezco. Tengo que estar pendiente, no duermo pendiente de que no me vaya a inundar la casa. Cuando llueve, a muchas personas se les mete el agua de la cloaca, se rebosan las cloacas. Está la prueba ahí de los dos cachifos que están allí. Se ha hecho llamado, ¿verdad? Sí, viene la gente de Hidrocentro, nosotros hemos hecho la denuncia por la BENAPP y sí han respondido, ellos hacen, pero la cuestión es que el tubo está malo, y eso, para que haya solución, creo yo que deben de hacer cambio de tubería. Vecinos expresaron que esta es una de las zonas más comerciales de la localidad, por lo que hacen un llamado a los entes gubernamentales a acudir a resolver esta problemática. Es la información que traemos para todos ustedes a esta hora, y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Adelante. Un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Hora de activar las finanzas y planificar el día. Vamos con Fabián Campos y su flash económico. Así tenemos información sobre los datos que cuidan su bolsillo. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a explicar un concepto fundamental de la ciencia económica que cambia por completo la forma en que administramos nuestro dinero y nuestro tiempo, el costo de oportunidad. Vamos. El costo de oportunidad representa el valor o beneficio de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión económica. Como los recursos son finitos, cada elección implica de forma automática un sacrificio implícito. Este principio no solo aplica a las finanzas personales, sino a gran escala a nivel país. Por ejemplo, cuando se evalúa destinar un volumen de activos o financiamiento a la atención inmediata a una emergencia o reconstrucción civil, existe un costo de oportunidad directo, el aplazamiento de inversiones estructurales de mediano plazo, como el fortalecimiento del sistema eléctrico o la aceleración de la producción energética. El dinero utilizado no se destruye, pero deja de generar beneficios en el otro destino donde estaba previsto. Llevémoslo a tu presupuesto familiar. Si esta semana decides gastar un excedente de dinero en una compra impulsiva o un consumo no esencial, el verdadero precio no son los dólares o bolívares que salen de tu cuenta. El verdadero costo es el fondo de emergencia que no pudiste construir o el mantenimiento del hogar que tuviste que posponer. ¿Qué puedes hacer hoy para aplicar este concepto a tu favor y proteger tu bolsillo? Aplica estas reglas financieras antes de realizar cualquier movimiento. Aplica la regla del contraste A versus B. Antes de realizar una compra no prioritaria, pregúntate explícitamente: si compro esto hoy, ¿a qué gasto prioritario o meta de ahorro le estoy quitando recursos? En un segundo punto, mide el costo de oportunidad de tu tiempo. El tiempo es tu activo más escaso. Si dedicas 3 horas al día a actividades no productivas, el costo de oportunidad es ese ingreso extra que dejaste de generar en ese tiempo. Y evalúa tu capital ocioso. Dejar dinero paralizado en efectivo sin generar rendimiento en un entorno de variación de precios tiene un costo de oportunidad muy alto.
la pérdida de poder de compra. Destinar ese capital, inventario, herramientas o un activo que genere valor, que proteja tu patrimonio, es tu costo de oportunidad. Una pregunta muy frecuente es si el costo de oportunidad aplica solo al momento del gasto o también cuando ahorramos. La respuesta es que aplica en ambos. Si decides guardar todo tu ahorro acumulado en billetes bajo el colchón por temor a moverlo, estás reduciendo un riesgo. Pero tu costo de oportunidad es la rentabilidad o protección patrimonial que perdiste por no colocar ese dinero en un activo que se mantenga en el tiempo o en la expansión de tu propio emprendimiento. Evaluar ambas caras de la moneda es la clave. Entender el costo de oportunidad te permite tomar el control consciente de cada recurso que estás gestionando, evaluando no solo lo que ganas de una decisión, sino lo que dejas de percibir. Y recuerda el tip del día: antes de pagar por algo, no solo mires el precio de la etiqueta, pregúntate qué otra oportunidad estás dejando ir. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Bien, amigos, hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional. En Ecuador, una persona fallecida y otras 30 heridas fue el resultado del volcamiento de un autobús de transporte público en la provincia costera de Guayas. De acuerdo con las autoridades, el siniestro se produjo por la pérdida del carril que resultó en el volcamiento de la unidad de transporte. Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el sitio para posteriormente ser trasladados a diferentes centros de salud donde recibieron atención médica especializada. En Estados Unidos, un tornado atravesó parte de Wisconsin, afectando a varias localidades y dejando a miles de personas sin electricidad. Las autoridades afirmaron que han recibido numerosas llamadas relacionadas con la tormenta y han instado a los residentes a permanecer en el interior de sus casas mientras evalúan los daños. El Servicio Meteorológico Nacional lo describió como extremadamente peligroso y emitió una advertencia de otro tornado que se pudiera producir horas más tarde. En España fue levantada la orden de evacuación de 13 localidades de Madrid y Valencia que resultaron afectadas debido a los incendios forestales. El Ministerio del Interior no ha detallado la cantidad de personas que pueden volver a sus casas de forma inmediata, pero el anuncio sigue en la senda de las noticias positivas en las últimas horas respecto al avance de la lucha contra los devastadores incendios. Las intensas nevadas que caen desde hace más de una semana en los Andes mantiene cerrados varios pasos fronterizos entre Argentina y Chile, dejando varados al menos 1 millar de camiones. De acuerdo con las autoridades, el puente fronterizo del Inca Ante la llegada del temporal en la provincia argentina de Mendoza, un centenar de personas tuvieron que ser evacuadas. Agentes de policía encontraron 5 cadáveres de bebés dentro de cajas en el domicilio de una pareja en Orange, en el sureste de Francia. Las declaraciones del hombre, que descubrió el embarazo de su pareja en el momento del parto, alertaron a los servicios sociales y psicológicos. Por el momento se desconocen las causas de la tragedia. Las autoridades electorales de Haití anunciaron que se llevarán a cabo elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de este año, dependiendo del establecimiento de un ambiente de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios. Según el calendario publicado por el Consejo Electoral Provisional, la primera vuelta se celebraría el 13 de diciembre y la segunda el 21 de febrero de 2027. Es importante recordar que en Haití no se celebran elecciones desde el año 2016, cuando resultó electo el último presidente Jovenel Moïse, siendo asesinado en 2021. Desde entonces, numerosas pandillas controlan grandes porciones de la nación insular, incluida la mayoría de la capital, Puerto Príncipe. En Grecia celebran la inclusión del Monte Olimpo como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis declaró que la montaña más alta del país, antiguamente conocida como hogar de los dioses de la mitología, se convierte ahora en una montaña de toda la humanidad con 2.914 metros de altitud. El Monte Olimpo es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común. Bien amigos, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con la web de Euronews, que titula lo siguiente: muere una de las heridas ingresadas tras el incendio de Los Gallardos. Así es, el incendio generado el pasado 9 de julio ascienden ya a un total de 14 personas tras el fallecimiento de la víctima hospitalizada en Sevilla. Una de las 7 heridas que permanecían ingresadas tras sufrir quemaduras por los incendios de Los Gallardos ha fallecido este martes, según comunicado el del Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla. La mujer permanecía en su unidad de quemados en estado grave, con hasta el 70% de su cuerpo quemado. Mientras que Infobae reseña lo siguiente: Estados Unidos evalúa si las sanciones pueden ser más perjudiciales para el régimen de Irán que continuar con los bombardeos. Las sanciones a Irán pueden causar más daño al régimen de Teherán que la campaña de bombardeos, según funcionarios de Estados Unidos citados por Axios. Esta evaluación circula mientras Donald Trump pausó los ataques durante el fin de semana tras 13 días consecutivos y explorar contactos indirectos con Irán. Amigos, y en nuestro video viral de hoy tenemos que una mujer en la provincia canadiense de Alberta sufrió el susto de su vida al encontrarse de frente con un oso grizzly mientras paseaba a su perrito. En las imágenes se puede observar cómo el animal al principio mantiene la distancia, pero después comienza a rodear a la mujer y a su mascota en varias ocasiones. Afortunadamente, la mujer logró escapar del lugar para refugiarse en un campamento, esperando unos minutos para poder confirmar que el oso se había retirado. ¡Qué susto, Claudia! Bueno, uno no sabe qué era lo que quería el oso. A lo mejor quería jugar o también tendría hambre y quería comer. No creo que tenía mucha hambre, porque si no se lo hubiera comido realmente. Ese osito se ve que estaba gordito, así que bueno, vamos a ver. Hacemos una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, conozca por qué el llanto es el primer paso para sanar. Hay un nuevo reporte meridiano, ya les contamos. Ante una pérdida o un momento de gran dificultad, la frase que más escuchamos es: tienes que ser fuerte. Guardar el dolor para no preocupar a los demás se ha convertido en una exigencia social. Analizamos con Héctor Matos el costo de la falsa fortaleza y las investigaciones neurobiológicas que explican por qué aguantas las lágrimas, retrasa la recuperación emocional y por qué el llanto es el primer mecanismo biológico para sanar. Héctor. Gracias, Claudia. Amigos televidentes, las lágrimas, producto de emociones, no son simplemente agua. Sus componentes fueron descubiertos en las famosas indicaciones del bioquímico William Frey en el Centro de Investigación del Llanto de Minnesota, Estados Unidos. Fíjense, a diferencia de las lágrimas que expulsamos cuando nos entra polvo, el estudio de Frey demostró que el llanto emocional elimina del cuerpo altas concentraciones de la hormona que activa el estrés. Además, libera endorfinas que actúan como un analgésico natural. Es decir, cuando lloramos, estamos dejando ir parte de esa tristeza acumulada y a la vez calmamos nuestro cuerpo. Para permitir que el cuerpo procese la pérdida de forma saludable, organizaciones como la Asociación Americana de Psicología recomiendan aplicar las siguientes pautas. Primero, valide el llanto como una herramienta de desintoxicación. Deje ver las lágrimas como un signo de vulnerabilidad. Entienda que al llorar, su cerebro está liberando compuestos que protegen su corazón y su mente. Asimismo, sustituya la falsa fortaleza por la honestidad emocional. Investigaciones en salud mental demuestran que comunicar su estado a sus seres queridos evita el agotamiento cognitivo que produce mantener esa fachada de control y además le permite a su entorno saber exactamente cómo apoyarla. Y cuando las lágrimas cesen, aplique el mecanismo de regulación rápida y validación por la Universidad de Stanford. Este consiste en hacer 2 inhalaciones consecutivas por la nariz.
Una profunda seguida de una segunda inhalación corta para luego liberar todo el aire lentamente por la boca. Repetir esta doble inhalación 2 o 3 veces desacelera las pulsaciones del corazón de forma casi instantánea. Entender todos estos mecanismos es clave, pero los especialistas también recuerdan que los procesos de duelo son muy personales. Si usted siente que no puede parar de llorar o si por el contrario experimenta un bloqueo absoluto que le impide liberar sus emociones, el acompañamiento de un profesional será la mejor herramienta para guiar su proceso. Aún así debemos recordar que llorar cuando la vida duele es una respuesta fisiológica que desintoxica, aclara la mente y devuelve la energía necesaria para ponernos de pie cuando lo necesitamos. Volvemos a ser el principal, Claudia. Cambiamos de tema. Perú vive una jornada clave en el marco de sus 205 años de independencia. A esta hora avanzan los actos protocolares previos a la investidura de Keiko Fujimori, quien dentro de pocos minutos se juramentará como la presidenta de la República ante el Congreso y ofrecerá su primer mensaje a la nación. La ceremonia reúne en Lima a mandatarios y delegaciones extranjeras que participan en la transmisión del mando presidencial. Tenemos el reporte desde Lima con Oliver Rodríguez. Así es, buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. Lo establecemos justamente desde acá, desde Lima, y los actos oficiales para lo que sería justamente esta transmisión de mando de Keiko Fujimori se están llevando a cabo justamente acá, y estamos a las afueras del Palacio de Torre Tagle, donde justamente la presidenta se encuentra en el interior y está sosteniendo reuniones bilaterales y al mismo tiempo está también recibiendo 2 condecoraciones oficiales. Entre estas reuniones hemos visto llegar justamente a los presidentes de Paraguay, también Chile, Ecuador, Honduras, Bolivia, Argentina, quienes por supuesto forman parte de las delegaciones internacionales que ya se encuentran en Lima justamente para esta transmisión de mando. Hacia horas de mediodía, acá de hora Perú, se espera que llegue justamente una comisión especial del Congreso para invitar a Keiko Fujimori a esta imposición de banda presidencial, por lo que se espera que Fujimori se traslade al Congreso de la República para jurar al cargo y ofrecer así su mensaje a la nación. Toda la expectativa va en torno a este mensaje y por supuesto también la juramentación de su gabinete ministerial, que será en horas de la tarde. Yo soy Oliver Rodríguez desde Lima y con esto retorno con ustedes a los estudios de Televen. Gracias, Oliver, por el reporte. Y el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria del CENIAT, Román Maniglia, solicitó apoyo a la banca privada y a plataformas de pago para avanzar en la digitalización del sistema tributario, esto durante un encuentro con representantes de instituciones financieras. Tenemos un gran reto, y el gran reto es transformar la cultura tributaria. ¿Mediante qué? Mediante la modernización, la tecnología y la automatización, y apuesta la presidenta a que la armonía tributaria se concrete de forma positiva, que la cultura tributaria, como lo ha dicho ella, se modernice, se digitalice, siempre favoreciendo a todos los sectores económicos del país. Maniglia expresó que estos espacios son esenciales para sumar iniciativas y propuestas que permitan consolidar un sistema tributario más eficiente, con tecnología de vanguardia y plenamente integrado a la dinámica financiera y comercial del país. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos la información deportiva con Alejandro Parra. Así es, compañeros, en los deportes les comentaremos de los amistosos de la Vinotinto para la próxima fecha FIFA. Esto y más después de la pausa. Ya venimos. Feliz día, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Viajamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y nos toca ver cómo quedó el medallero luego de la jornada del lunes. Recordemos que este medallero está sujeto a cambios porque a esta hora se están realizando competencias. México actualmente domina con 74 preseas, el top 3 lo cierra Colombia y Cuba. Venezuela tiene 2 oros menos que Cuba, pero una medalla más. Se encuentra en el 4º lugar, la República Dominicana está quinta. Big Mari Pérez en el ajedrez, Joshua Pedraza en el taekwondo y nuestra abanderada Karen León aportaron los oros más recientes para nuestra delegación.
Seguimos hablando de Venezuela y es que la Vinotinto ya tiene sus compromisos para septiembre y octubre en la próxima fecha FIFA. La selección nacional absoluta tendrá una gira asiática donde el 28 de septiembre jugará ante la selección de Japón, que viene a hacer un buen mundial, y el 2 de octubre se verá las caras ante su similar de Corea del Sur, otra selección mundialista. Esta será la primera fecha FIFA en preparación para iniciar la búsqueda de la clasificación al Mundial del 2030. Todavía no se han confirmado posibles horarios ni en qué ciudad de cada país se vaya a disputar. Y la Federación Italiana de Fútbol está envuelta en un escándalo luego de que Paolo Maldini y Leonardo salieran de sus cargos de director técnico y asesor respectivamente, luego de tan solo 16 días. Como les adelantábamos ayer, Maldini y Leonardo salen de la institución luego de que no pudieran cumplir con una condición impuesta por Maldini, la de elegir al técnico de la Azzurra. Tras la negativa de Pep Guardiola y la imposibilidad de traer a Andrea Pirlo por vinculaciones con casas de apuestas rusas, Claudio Ranieri tomará el lugar de Maldini, mientras que Roberto Mancini ya fue anunciado y será el entrenador de la tetracampeona del mundo nuevamente. Y la leyenda del fútbol francés, Zinedine Zidane, fue nombrada este martes como seleccionador de Francia en un punto álgido tras una corta pero impresionante carrera en los banquillos, donde tendrá la complicada tarea de suceder a su ex compañero Didier Deschamps. Zidane es el nuevo seleccionador. Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia. La Federación de Fútbol de ese país confirmó el martes el nombramiento, poniendo fin a lo que ya era un secreto a voces. A sus 54 años, la leyenda del fútbol francés asume el cargo más esperado de su carrera. Campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa en 2000 como jugador, en su primera experiencia como entrenador estuvo al frente del Real Madrid, con el que logró una hazaña histórica al conquistar 3 Champions League consecutivas entre 2016 y 2018. Desde 2021, Zizou estaba sin puesto, un periodo en el que renunció a otras ofertas a la espera de que terminase el ciclo de Didier Deschamps, quien dirigió a Francia desde 2012 y cuyo mandato llegó a su fin tras el reciente Mundial 2026. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité. Hoy para mí esto es simplemente una continuidad, de alguna manera un sueño. Lo que puedo decirles es que durante estos 4 o 5 años en los que me detuve, tuve propuestas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección de Francia, porque la selección de Francia para mí es lo único que quería hacer después de mi carrera. La conocí de niño, empecé en categoría infantil, fui superando todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, que es la cima, no hay otra palabra. Hoy tengo la oportunidad de ser el seleccionador de este equipo y voy a darlo todo para que este equipo siga ganando. Y je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. El mítico número 10 hereda una selección repleta de figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michel Auliss y una nueva generación de talentos. Su primera tarea será dejar atrás la decepcionante campaña en el Mundial 2026, a donde Francia llegó como favorita y terminó cuarta. Zidane asumirá oficialmente el cargo el 1 de agosto y debutará como entrenador el 25 de ese mismo mes contra Turquía, en un partido de Liga de Naciones. Seguimos hablando de fútbol y es que la FIFA eligió el tanto caboverdiano de Sidney López Cabral contra Argentina en 16avos de final como el mejor gol del Mundial. Y en medio de la emergencia que atraviesa el país tras el doblete sísmico, el deporte y la cultura se convierten en puentes de integración social. Una alianza entre el Deportivo Lara y el sector empresarial y exponentes artísticos permitió la recolección de donaciones para atender a las comunidades más golpeadas, priorizando el apoyo a los niños y jóvenes deportistas afectados en la zona del desastre. Juan Manuel Oviedo nos tiene los detalles. Durante la actividad, la directiva del conjunto rojinegro rindió homenaje a las víctimas y reafirmó el compromiso del balompié regional con los sectores que hoy requieren asistencia inmediata. Varios de los empresarios que hicieron acto de presencia el día de hoy, además de apoyarnos financieramente con el equipo, como la especie de la preventa, también hubieron donaciones para la Fundación del Maestro Barradas para poder comprar instrumentos musicales y llevarlos a los más necesitados allá en La Guaira y a los niños que les gusta la música.
El encuentro contó además con la participación del flautista Huáscar Barradas, quien dictó su conferencia motivacional Terquedad Inteligente e impulsó la campaña de acopio de instrumentos y medicinas para llevar alivio espiritual a los refugios. Nosotros necesitamos como país reconstruir los físicos, ¿sí? Los edificios que se cayeron, recuperar los trabajos, pero también recuperar el espíritu de cada ser humano que pasó por algo tan duro, y el espíritu también en conjunto, como Venezuela que está atravesando dolor, pero ahora que tenemos que superar el dolor y tenemos que ir hacia la reconstrucción como comunidad, como país. En el plano deportivo, la institución larense puso en marcha su estrategia en la cancha, tras la reanudación del torneo clausura de la segunda división de la Liga Fútbol. Estamos llenos de ilusión, con mucha humildad creemos que vamos a luchar por la clasificación, por el campeonato a la primera división del fútbol venezolano. Creemos que tenemos un gran equipo, un gran staff técnico y que junto a nuestra fanaticada, a todas las personas que nos apoyan, vamos a poder lograr los objetivos. De esta manera, el Deportivo Lara arranca el campeonato con la mirada puesta en el ascenso a Primera División, demostrando que el deporte también puede ser una herramienta fundamental de solidaridad y reconstrucción en momentos de adversidad. Juan Manuel Oviedo, Televen. Gracias, Juan Manuel, por el reporte. Para el campeonato de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, la pareja de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka ya está confirmada. El campeón de 24 torneos de Grand Slam se une fuerzas con la número 1 del ranking femenino para participar en un torneo donde los ganadores se llevarán $1 millón. Entre el resto de los equipos anunciados por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos se encuentran también Iga Swiatek y Casper Ruud, subcampeones del torneo 2025, la dupla japonesa de Naomi Osaka y Kei Nishikori, junto con Elena Rybakina y Taylor Fritz. La disputa del cuadro principal tendrá lugar en el Arthur Ashe Stadium y el Louis Armstrong Stadium los días 25 y 26 de agosto. Y finalmente, en notas virales, el lateral izquierdo de la selección española, Marc Cucurella, había prometido que si ganaba el Mundial se tatuaría la cara del entrenador de la Roja, Luis de la Fuente. Y lo prometido es deuda. Cucu mostró esta mañana en sus redes sociales su nuevo tatuaje para conmemorar su campeonato del mundo obtenido en Nueva York. ¿Qué opinan, compañeros? Bueno, lo prometido es deuda, pero menos mal que existe el láser. Si se arrepiente, se lo puede quitar. No creo que le dure mucho el fanatismo por ahí, por esa cara de ese señor ahí. Bueno, cuando ganas un mundial, ya está listo. Bueno, con amigos. esto finalizamos la información deportiva. Así es, chicos, y finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden, Televen está en todo. Hasta mañana.